la gente cree que gobernar es más o menos como dirigir una empresa. Esta es la idea que tiene el común de la gente que no se detuvo a pensar, que no estudió esta cuestión. Lo cierto es que los gobernantes asumen, por ahí ellos se encuentran con un enorme poder al que aspiraron durante décadas, pero no entienden las fuentes de ese poder. A diferencia de el que asume una posición, que yo, es designado CEO, ¿no?, de una compañía. Esto es diferente. Estos tipos son como esos guerreros, esos nómades guerreros, como el ejemplo paradigmático es Gengis Khan, ¿no?, que toman las riquezas de estas civilizaciones que destruyen, pero no son capaces de preservar esa riqueza, ¿no?, y mucho menos de multiplicarla, ¿no? O sea, no entienden que eso no depende de ellos, no entienden que lo mejor que pueden hacer es, en todo caso, interferir lo menos posible. Y más allá, o sea, lo entiendan o no, tarde o temprano, ellos o los que los suceden se ven tentados a intervenir o se ven forzados a intervenir. Pero al intervenir lo hacen de la manera en que lo haría un chimpancé, ¿no?, si vos lo ponés a dirigir, por ejemplo, una fábrica. O sea, sin entender lo que está haciendo, sin entender el proceso productivo. Lo único que va a entender el chimpancé es que, bueno, hay un producto, pongámosle que el producto es un alimento. Él puede consumirlo y él puede también beneficiarse repartiéndolo para ganarse la lealtad de otros. Pero no va a tener idea de qué es lo que hace falta para que ese proceso productivo tenga lugar, para que haya más de ese producto. Y de todas formas, la gente en general cree que los tipos que tienen poder más o menos saben lo que están haciendo, ¿no? Quizás en parte esto es por la imagen que el poderoso proyecta, ¿no?, porque ellos mismos lo creen. Y también está esta idea de que si algún gobernante no sabe bien lo que está haciendo, esto es algo excepcional, ¿no?, es algo, o que puede por ahí corregirse, pero no limitando su poder, sino poniendo a uno que sí, que intervenga mejor. Y me parece a mí que esta idea sea tan prevalente prueba que la propaganda es tremendamente efectiva. Yo honestamente siento un poco de... Es ambivalente, ¿no?, pero hay un poco de pena por la gente que cree esto, sinceramente, ¿no? Me refiero a los que ponen sus esperanzas en que el próximo gobierno sí va a resolver tal o cual problema y, bueno, se llevan una decepción tras otra. Es cuestión de que haya uno que sepa lo que hace y ya solucionamos todo. Claro, el próximo... Vas a ver. Y si vos conocés la naturaleza del Estado, no te haces ilusiones. O sea, no te sorprendés con los sucesivos disparates que se proponen y se llevan a cabo. Y sí, obviamente hay excepciones, pero siempre estas excepciones son como pausas en una pendiente negativa, ¿no? O sea, no hay verdaderamente estabilidad, no hay paz si vos sabés que siempre te pueden cambiar las reglas del juego, vamos, con el objetivo de saquearte o cosas peores. El otro día estaba pensando, uno a veces cree que hace grandes descubrimientos, pero se investiga un poco, casi siempre se da cuenta de que no es nada nuevo, de que otros ya lo sabían y lo saben. No hay ningún misterio en esto que voy a decir. Ahí donde la productividad se castiga, la productividad disminuye. Pero hay una derivación de esto que a veces perdemos de vista. Y podríamos formularlo de la siguiente manera. A donde la productividad se castiga, mantener baja la productividad es una manera de evitar el castigo, ¿no? Hay otras maneras de evitar el castigo. Por ejemplo, hacerse amigo de los poderosos. Pero bueno, esto
No está al alcance de la mayoría, así que por ahora no nos metamos ahí. Pero parece obvio, ¿no? Ahora, mucha gente no llega a sacar esta conclusión. Y mucha gente se comporta entonces como si más productividad siempre fuera mejor. Y no lo es. Si lo que producís va a ser, no solamente va a ser tomado por la fuerza, sino que además va a ser usado en tu contra, ¿no? Bajo estas circunstancias, tu mejor defensa es reducir la producción a un mínimo. Por ejemplo, con lo que a vos te roban, financian un sistema educativo que le enseña a las nuevas generaciones a odiarte, ¿no? Porque sos un cerdo capitalista o alguna cuestión por el estilo. Y en realidad nosotros digo, todo el mundo trata de defenderse de alguna manera cuando enfrenta la posibilidad de ser atacado por bandidos. Esto todo el mundo lo entiende. El problema empieza cuando vos crees que los bandidos no lo son, ¿no? Claro. Es más, cuando crees que son tus amigos. Esto es precisamente lo que conviene a tus enemigos. Es la ilusión que tus enemigos se esfuerzan por mantener. Si te pones a pensar, es el mejor negocio imaginable, ¿no? No hay mejor negocio que ser un ladrón, pero no ser reconocido como tal, ¿no? Sos un ladrón especial. Un ladrón, somos todos amigos, vamos todos para el mismo lado, tenemos todos los mismos intereses. pero vos tenés derecho a robar, porque si no, Claro. imagínate, el mundo sería un caos. Claro. ¿Qué te dicen? Para tener seguridad necesitamos más Estado. Pero fíjate qué ironía. El Estado siempre crece a expensas de tu riqueza, que es en realidad lo que te da seguridad, ¿no? Inseguro estás cuando dependes del Estado, que es lo que ellos quieren. Eso, por un lado. Además, el Estado también crece a expensas de la verdadera red que da seguridad. Quiero decir, del tejido social que forma esa red, que incluso beneficia a los que, por el motivo que sea, no acumularon riqueza, ¿no? Aún en sociedades relativamente pobres, la ayuda mutua siempre viene al rescate. Pero esta ayuda depende en parte de la interdependencia, de la existencia de lazos comunitarios que te obligan a comportarte bien con tus semejantes, ¿no? Siempre que estos lazos no hayan sido debilitados, que es precisamente lo que hace el Estado. Así que el Estado te empobrece y te aísla. ¿Por qué entonces la gente pide más Estado? Pide más Estado por la misma razón que otros, quizás más honestos, ¿no? Salen a robar. O sea, consideran que no tienen nada que ofrecer a cambio de eso que obtienen. Y como no tienen nada que ofrecer, ven en las relaciones voluntarias una amenaza. En las relaciones de libre intercambio. Pero no es algo que van a admitir. Por eso proyectan, ¿no? Es el otro el que me roba, ¿no? La propiedad es un robo. Lo que quieren en realidad es algo a cambio de nada. Obvio que no lo ponen en estos términos, pero es así. Y durante un tiempo pareciera que esto funciona, pareciera que se salen con la suya. El otro día Leo decía, en el episodio pasado que vos te perdiste, Luis, decía, deberíamos hacer un nuevo episodio hablando de qué podemos hacer al respecto, ¿no? Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es insistir en los costos, que tarde o temprano llegan, ¿no? O sea, a cambio de nada, las pelotas. Eso iba a decir, pero ojalá fuese a cambio de nada, iba a decir. Exactamente. O sea, mientras dura Es a cambio de cada vez más, en realidad. el llamado Estado benefactor, vos podés creer que haces negocio porque el Estado no se encarga de nada, pero bueno, el Estado se encarga de que otros se encarguen de educar a tus hijos, de alimentarlos, se encarga se ocupa de vos en tu vejez, en fin. Pero todo esto es una gran ilusión. Y es una ilusión extremadamente costosa. Vos tenés la impresión de que ganás, pero en realidad perdés mucho más de lo que ganás. Porque cada día que pasa y vos seguís viviendo bajo esa ilusión,
es un día que vos no te preparás para el mundo real, ¿no? En el mundo real, para conseguir algo, vos tenés que ofrecer algo a cambio, algo que otros quieren. Y si vos seguís así, llega el día en que ya es demasiado tarde, ya estás como habituado al parasitismo y el problema es que vas a tener que obedecer sin chistar, con tal de no perder esos privilegios. Y peor aún, vas a tratar de autoconvencerte de que eso es lo correcto, ¿no? Es como una cadena de simulaciones y simuladores, porque unos simulan que las soluciones están, otros simulan que están dando soluciones, otros simulan que son los que trabajan por esas soluciones, otros simulan... Sí. O sea, todo es una gran simulación y al fin y al cabo nada de eso sucede. Por eso es tan difícil de desmadejar. O sea, no se trata solamente de apuntar a una élite gobernante. Esa élite gobernante tiene poder porque hay mucha gente que considera que es mejor que esa élite gobierne. O sea, ninguna élite se sale con la suya simplemente usando la fuerza bruta, ¿no? Y lo que vos decías de los costos son, o sea, lo que nos roban con los impuestos, que supuestamente va para financiar todos los servicios que no dan, después esas necesidades que uno tiene, que te las obligan a pagar, o sea, salud pública, educación pública, todas cosas que no usás porque no querés o porque no va a estar el servicio que ellos supuestamente tienen que brindar, después lo tenés que pagar doble o triple, o sea, tenés que de alguna manera educar a tus hijos, de alguna manera obtener un sistema, un servicio de salud, un servicio de seguridad, entonces tenés seguridad privada, salud, sistema de salud privado, educación privada y estás pagando doble. O sea, es una simulación y encima que sale carísima. Es lo típico del tercer mundo, además, porque la gente que busca alternativas a estos servicios supuestamente gratuitos, en general es la gente de clase media para abajo. Sí, hay de todo, pero lo que pasa, lo que termina pasando hoy en día sobre todo es que las escuelas, las escuelas públicas o no tienen clases, o los edificios son un desastre, o qué sé yo. Entonces, bueno, la gente, incluso los menos pudientes, terminan yendo a escuelas privadas por ahí más baratas, pero terminan huyendo de ese desastre. Entonces, a lo que iba es que la riqueza es una maldición si hay Estado, porque te obligan a usarla para fines muchas veces que vos desaprobás, ¿no? Como por ejemplo esto de mantener una población improductiva cada vez más numerosa, cosa que a la larga también va en contra de la creación de riqueza. Y bueno, tarde o temprano, de una u otra manera, se devoran todo. En cambio, sin la interferencia del Estado, o con un Estado restringido, cuando digo restringido me refiero a restringido por fuerzas externas, no internas. Esto sabemos que no funciona. Si el Estado no puede financiarse y no le queda más remedio que limitar su tamaño, no hay un límite teórico, por lo menos, a la prosperidad. Mucha gente cree que hay límites a la prosperidad que están dados por la existencia de recursos naturales, ¿no? Esta es la visión materialista, yo diría. Y no es que los recursos naturales sean irrelevantes, obviamente, pero lo que esta gente no entiende es que no sabemos, nadie sabe cuáles van a ser esos recursos valiosos en el futuro, ¿no? Reitero, no hay límites teóricos a la prosperidad. La prosperidad depende de la forma en que se emplean esos recursos o los recursos disponibles para satisfacer necesidades humanas y deseos. Lo único que pone límites a eso es la capacidad humana, la capacidad intelectual, la creatividad, el empeño, la capacidad para organizarse, el horizonte temporal también, ¿no? ¿Qué recursos vas a usar? Depende de qué tipo de proyecto vos estás emprendiendo, ¿no? Si es por ahí capital intensivo y tenés objetivos a muy largo plazo, no es lo mismo que algo. Bueno, en fin, los recursos materiales no se agotan, este es el punto. Si uno escasea, el precio aumenta. Esto es lo que pasa siempre, que se permite operar al mercado. Entonces, de esa manera,
mejora la asignación de ese recurso. Se usa para lo que es más necesario en un determinado momento. Y además se incentiva la búsqueda de recursos alternativos. Pero si el mercado no puede funcionar adecuadamente, ¿no? Porque todas estas distorsiones provocadas por una creciente intervención estatal, estamos condenados a caer una y otra vez en la pobreza. Y el punto que me interesa señalar hoy es este. Algunos quizás se dieron cuenta de que es mejor, ¿no?, permanecer en la pobreza que caer en la pobreza. Hay culturas que se mantienen en la pobreza, digo yo, quizás porque llevan guardado un secreto en sus tradiciones, en sus instituciones. Este secreto que los demás olvidaron, los, entre comillas, más civilizados, ¿no? O bien ignoran. Mientras haya Estado, la riqueza te condena. El otro día leía a un autor que se refería a la caricatura que hacía Marx de los campesinos. Los consideraba lerdos, tontos, hoscos, sobre todo, ¿viste? Y el tipo decía, ¿qué carajo sabía Marx de los campesinos? O sea, nunca se le ocurrió que quizás en realidad estos tipos hablaban poco porque sabían algo que él no sabía, ¿no? Aparte, en cuanto aparece, vos hablabas de la creatividad, del entusiasmo por la innovación y muchas cosas que son humanas, ¿no? En cuanto aparece el Estado, muchas veces, o sea, en cuanto empezás a ver, vos decís, bueno, tengo un proyecto, como muchos, viste, jóvenes que no sé, en un concurso de estos de proyectos, viste, bueno, dicen, tengo una idea, tengo un proyecto, una invención, lo que sea. En cuanto empiezan a ver todas las trabas, los temas de habilitaciones, todas las cosas que le van a sacar por haber, o sea, coimas a dónde tienen que pagar para que le habiliten o para que le den la patente o esto, aquello, el otro. Entonces, un poco también el tema de la creatividad y la innovación y todo se ve. Sí, y el entusiasmo. Lo que sería, yo creo que hoy en día igual, o sea, la innovación y todo siempre fue algo que fue, digamos, fue un continuo, pero vemos que a medida que pasa el tiempo y hay más tecnología y hay más cosas a las que se puede acceder en cualquier parte del mundo, se potencia, ¿no? En el tema de la innovación salen en cualquier país a veces un tipo, ¿no?, un iluminado que hace alguna, pero mira lo que sería, o sea, me imagino lo que sería si no estuviese el Estado poniendo todas esas trabas, poniendo todos esos impedimentos uno tras otro, lo que sería para cualquier persona pensar en un proyecto X cualquiera. O sea, que te das cuenta que lo que vos decís, tanto la riqueza se condena como también todo lo otro que es la parte humana. Sí, y tengamos en cuenta también que ese progreso tecnológico no está garantizado. O sea, el avance del Estado, al revés, te garantiza que en algún momento se frena. O sea, si no conseguimos que se adopte una tecnología cuyo objetivo sea frenar al Estado, entonces nos vamos a quedar sin nada. No, la gente asume que el mundo va a seguir siendo más o menos como lo conoció. No hay razón para asumir eso. Y la gente asume que, como si lo que experimentó a lo largo de su vida fue un rápido progreso tecnológico, eso va a seguir y va a seguir a ese ritmo. No tiene por qué ser así, y a lo largo de la historia tenemos montones de ejemplos de reversión de este proceso o de interrupción con intervalos de cientos de años, a veces. Como que hay gente que siempre en puestos importantes en el Estado que va a decir, ¿dónde vas? Tranquilo. Siempre va a haber alguno que va a decir, no, espera. Vos tenés un sueño de crear tenés tu gran invención, no, tranquilo, que primero tenés que pasar por acá, anda a fijarte allá que tenés que sellar acá esto, lo otro, justificar de dónde sacaste la plata, o sea, es... Bueno, eso, todo ese red tape que le dicen, te frena. O sea, lo que viene pasando en Occidente no es casualidad. O sea, que hoy en día buena parte de los productos tecnológicos estén produciéndose en Oriente y ya no tanto en Occidente, o cada vez menos, tiene que ver en gran medida con esto. Lo mismo con los recursos naturales. Sí. O
sea, esto tiene consecuencias. Lo que pasa es que no son consecuencias que no se experimentan de un día para el otro. Y cuando ya se están experimentando es tarde, muchas veces para volver al pasado. Sí, sobre todo porque la gente no hace esa conexión causal. Entonces, difícilmente vas a poder revertir un proceso que la gente no entiende. O sea, de hecho, lo entienden todo al revés. Así que esos campesinos de los que hablaba Marx tienen mi simpatía. No hace falta que sean filosóficamente anarquistas para ganarse mi simpatía. A mí me basta con que vean al Estado como una criatura peligrosa, como lo que es, ¿no? Y a la ayuda, entre comillas, a la ayuda estatal con suspicacia. Los Amish, por ejemplo, tienen mi simpatía y tienen mi admiración, como si les importara, ¿no? Pero... Y un montón de Amish que hoy van a estar más contentos después de escucharte. No creo que me tenga que escuchar. Los que no tienen mi simpatía son los estatistas, todos, los estatistas de todos los colores, todos, conservadores, progresistas o lo que sea, los que creen que pueden tomar el control del Estado para imponer el modelo que ellos prefieren. Los conservadores, en el caso de los conservadores, generalmente ven decadencia en todas partes y ¿qué es lo que piden? Que el Estado intervenga para frenarla, cuando es justamente es la expansión del poder estatal la causa de esa decadencia, la causa más profunda de esa decadencia. Y después, bueno, en el otro extremo los progresistas ven injusticias en todas partes, menos en donde hay injusticia, ellos ven injusticia y ya sabemos cómo terminan los planes, en más injusticia, más pobreza, sino directamente en hambruna, genocidios. Lo que ninguno de estos dos entiende es que ese mismo monopolio de la fuerza, eventualmente el otro puede usarlo, u otros pueden usarlo, y van a usarlo para aplastarlos a ellos. Esto pasa todo el tiempo, pero es como que no se aprende la lección, ¿no? Y ya sé lo que algunos me van a decir, Marcelo, vos sos boludo, el Estado va a seguir existiendo. Yo no estoy diciendo, ¿sí? Estoy de acuerdo, no estoy diciendo que el Estado va a desaparecer porque a mí no me gusta. Pero una cosa es pensar que el Estado va a seguir existiendo, ¿no? Que no vamos a deshacernos del Estado, pongámoslo en los próximos 5 años. Y otra muy distinta es pensar que el Estado puede ser tu amigo. Esta es la creencia peligrosa que demasiada gente se resiste a abandonar. En vez de pensar o de vivir como si el Estado no existiera en la medida de lo posible. Exacto. Ignorarlo. O sea, hacer todo lo posible, todo lo que se pueda, sin utilizar nada del Estado, o tratar de evadir todo lo que se pueda al Estado. Eso es una manera más sana mentalmente de vivir. Tratarías con un mafioso. Claro. Que vos no podés enfrentar porque sabés que el tipo te va a llenar de plomo. ¿Qué haces? ¿Le pagás y seguís con tu vida? Seguís con tu vida. No vas a estar dedicándole más tiempo que ese, ¿no? No te vas a hacer amigo. El tiempo que requiere, el tipo de trabajo que requiere juntar el dinero para pagarle y que no te haga daño, ¿sí? Yo creo que quizás lo mejor que tenemos acá, digo en países como el nuestro o como el de Luis, es precisamente que la desconfianza con respecto al poder está mucho más extendida y mucho más arraigada que en el llamado primer mundo. Esto es algo que mucha gente no aprecia hasta que es demasiado tarde. O sea, en este país vos lees ese proyecto de ley y te cagas de risa. Todo el mundo se caga de risa. Todo el mundo sabe que es inaplicable. Todo el mundo sabe que no se va a cumplir el objetivo. En esto pensé cuando estabas dando esa imagen que decías al principio, cuando empezaste de que los poderosos y los políticos y los funcionarios saben lo que hacen y hacen, la gente los ve como personas que saben lo que hacen. Yo no quise interrumpirte el hilo de lo que estaba diciendo, pero estaba pensando, en este país no es así. Claramente no es así.
Es que llega un punto, es que es tan disparatado que pasa a ser irrelevante. A Sí. nadie le importa. La gente sabe que para sobrevivir tiene que ingeniárselas. O sea, solamente les prestan la mínima atención necesaria para esquivar el puño de acero. Lo que sí pasa acá es, estos son todos unos inútiles, tienen que venir otros que sepan, ¿no? Esa creencia sí está bastante, o sea, en alguna parte de la población sí está eso que vos decías al principio también, pero siempre después cuando suben los otros, estos son los inútiles, Sí, y vuelve a empezar. O sea que lo mismo, pero sí, es así.